Me siento muy contento de estar aquí. Eh, Puedo notar que hay mucha gente hermosa aquí. Y es una iglesia hermosa. Y ustedes saben cuál es el secreto de la hermosura. El secreto de la hermosura, en el Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que la santidad es el secreto de la hermosura. Porque la verdadera hermosura sale del corazón, sale de adentro hacia afuera. Y ese es uno de los temas que les voy a traer hoy, ¿verdad? Pero voy a orar primero, porque siempre me gusta ponerme en las manos del Señor. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de servirte, de exponer tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe y que me dé, Señor, el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Permite, Señor, que esa palabra sea de bendición, que sea de edificación, que penetre sus corazones, Señor, y que produzca fruto. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno todo el tiempo. Y tú has sido muy bueno conmigo y muy bueno con muchas personas, sabemos, que están aquí y que están agradecidas de ti. Gracias, Padre. No me canso de darte gracias por tantas bendiciones que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a pasar a la introducción, la próxima laminilla. Dice: para tratar estos temas, vamos a estudiar brevemente varios pasajes claves, ¿verdad?, que se encuentran en las epístolas de Pablo, que hablan de la reconciliación de la ley y la gracia. Estas epístolas reflejan un profundo entendimiento del mensaje transformador de Jesucristo, en contraste con las tradiciones judías. El apóstol Pablo antes fue un estricto fariseo que persiguió a los cristianos. Ustedes saben la historia que está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde él, cuando se dirigía a Damasco, pues se cayó, no se sabe si se cayó de un caballo, de un camello, no sabemos de dónde se cayó, a lo mejor se cayó de sus propios pies, ¿verdad? Eso no es lo importante es que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y de ahí en adelante, todo lo que él tenía, todo su concepto de la ley, todo eso cambió. Y entonces, vamos a ver, ¿verdad?, que de estar defendiendo el judaísmo y la ley, y ser un fariseo estricto, como él mismo se describía, pasó a ser un defensor de la gracia que vino a través de Jesucristo. Dice en sus primeras cartas, vamos a ver la carta de Romanos, Gálatas y Efesios, aunque hay otras cartas que hablan, pero estas son las que más enfatizan, ¿verdad?, en los temas que vamos a tratar. Y vamos a ver la relación entre la ley dada por Moisés, lo que se conoce como la Torá, y la gracia revelada al Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la próxima laminilla. Entonces, pueden ver, ¿verdad?, ahí la ley, ahí está representada por las tablas de la ley. Dice: ¿qué es la ley? La base principal de la ley son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. La ley se compone de un conjunto de normas, directrices, reglas y mandamientos que Dios le dio al pueblo para guiar su conducta moral y espiritual, y se encuentra mayormente en lo que se conoce como el Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. La palabra penta quiere decir 5, los primeros 5 de la Biblia que lo escribió Moisés, ¿verdad?
dice que la ley tiene muchas otras reglas y regulaciones que cubren todos los aspectos de la vida, desde normas de alimentación hasta las reglas para la adoración y las relaciones interpersonales. Por eso que ahí te va a ver muchas leyes. Por ejemplo, los judíos no comen carnes de cerdo, no comen langosta ni camarones, no comen un montón de cosas. Porque Dios le dio muchas de esas leyes que Dios le dio, se las dio con el propósito de que en esa época pudiera el pueblo de Israel pudiera sobrevivir. Era una época difícil. Pudiera sobrevivir, ¿por qué? Porque a través de Israel iba a venir ¿quién? El Mesías. Dios quería asegurarse de que ese pueblo sobreviviera y pasara por muchas situaciones para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. O sea que por eso es que a veces muchas cosas de la ley no se aplican hoy en día, porque eran para ese pueblo, para una época. Dios tiene unas leyes para ciertas épocas y no todo lo que dice la ley pues aplica a nosotros. Vamos a pasar a la próxima laminilla. Dice, la Torá. ¿Qué es la Torá? Contiene 613 leyes, imagínense. ¿Quién se puede aprender de memoria 613 leyes? ¿Verdad que no es fácil? Dice, tiene reglas, preceptos, directrices, estatutos. No todas las leyes fueron dadas en los 10 mandamientos. Muchas de las leyes fueron dadas antes y después de los 10 mandamientos. Por ejemplo, antes de darle a Moisés los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés unas leyes relacionadas con las fiestas judías, hay 7 fiestas judías que son obligatorias. Se conocen como Pesá, que quiere decir que es Pascua, la Pascua. Hamatzá, que es los panes sin levadura. Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Yom Teruah. Esas primeras 4 fiestas son lo que se conoce como las fiestas de primavera, que ya mismo lo voy a explicar, ¿verdad? Un poquito sobre eso. Luego están las fiestas de otoño, que son Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, fiesta de expiación, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, si nosotros vamos a pasar a la próxima laminilla un minutito. Okay. Si nosotros vamos a Éxodo 12, en Éxodo 12, en el verso 2, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, este va a ser el primer mes del año. O sea, antes de eso, el calendario judío comenzaba más o menos lo que equivale en el calendario nuestro a octubre, comenzaba en otoño. Todavía, por ejemplo, no sé, en la guerra de Vietnam, por ejemplo, se celebraba el Año Nuevo en octubre, que de hecho hubo una batalla famosa que se llamaba la Batalla de Tet, y fue donde el Vietnam del Norte aprovechó que estaban celebrando el Año Nuevo, porque en la antigüedad el Año Nuevo se celebraba en esa época. Pero Dios cambió la fecha y le dijo, ahora de ahora en adelante, este va a ser el primer del año. ¿A qué se refiere? Es el mes, él le llamó primero el mes de Abib. La palabra Abib quiere decir maduro, porque se refiere a la cosecha de la cebada, que el pueblo de Israel tenía 2 grandes cosechas. La fiesta de la cebada, la cosecha de la cebada, que es la primera, y la segunda es la fiesta que se celebra en Pentecostés. Ahí se celebra la fiesta del trigo, o sea, se dan las primicias del trigo. Pero
esa fiesta de Bicurín, que siempre cae el domingo después de Pascua, es cuando se celebra la fiesta de las primicias, que son las primicias de la cebada. Se escogían 10 gavillas o 10 mazos de cebada y las guardaba el sacerdote, y entonces el domingo de las primicias las presentaba como ofrenda ante el altar. Luego lo mismo pasa después en Pentecostés. Ahorita voy a hablar un poquito más de Pentecostés, ¿verdad? Pero luego, si usted sigue leyendo ahí en ese capítulo 12 de Éxodo, va a ver que le dice, y el día 10 de ese mes, que en la antigüedad se llamaba Abib, pero luego, cuando vino el cautiverio de Babilonia, le cambiaron el nombre a Nisán. Nisán no tiene que ver nada con los cajos ni nada de eso, ¿sabes? Nisán de los cajos es con dos S, y esta es Nisán con una sola S y acento en la A. Nisán es un nombre que viene de la cultura acadia. O sea, Babilonia era una cultura que era un conglomerado de varios pueblos, y en una región norte de lo que era Babilonia estaban los acadios, y el lenguaje acadio se fundió con el lenguaje babilonio, y de ahí salió la palabra Nisán, y Nisán quiere decir lo mismo, más o menos, tiene que ver con la maduración de la cebada también. Entonces, esa Nisán cae en el calendario nuestro, que se llama el calendario gregoriano, pues cae más o menos a mediados del mes de marzo. O sea que el Año Nuevo judío ahora se celebra a mediados del mes de marzo. Todavía celebran el Año Nuevo también en octubre, pero le llaman el Año Nuevo religioso, el Año Nuevo espiritual, es el de Nisán, que es el que tiene que ver con la Pascua. El Año Nuevo, el otro le llaman Año Nuevo Civil. El Año Nuevo, o sea, ellos tienen 2 años nuevos en la cultura judía, ¿verdad? Todavía celebran eso. No voy a entrar en muchos detalles porque no quiero, ¿verdad?, abundar mucho para economizar tiempo. Dice, estas leyes, en la Edad Media, un rabino llamado Maimónides compiló las 613 leyes en su obra Mishneh Torah. Estas leyes cubren muchos temas, incluyendo observancias religiosas, comportamientos de ética, justicia civil, pureza ritual, etc. Las 613 leyes están dispersas a lo largo de los 5 libros de Moisés, pero muchas no están ahí. Hay muchas que están en otros libros que se llama el Mishnah, Midrash, el Talmud. Hay otros libros de interpretación que son interpretación de la ley, donde los rabinos de aquella época le añadieron y pusieron cosas. Por ejemplo, si usted busca en la Biblia no va a encontrar una ley que dice que si uno levanta algo que pese más de 5 minas, minas es equivalente, en la cultura judía, una mina es equivalente a 1 libra en la cultura nuestra. Ellos medían, el peso era ciclos y minas, y si uno levantaba algo que pesara más de 5 libras, un sábado, ya estaba violando la ley del sábado. ¿Ves? Esa ley usted no la va a encontrar en la Biblia, pero sí se encuentra en esos libros, especialmente en el Talmud. El Talmud, hay 2 libros, 2 Talmud. Un libro que se escribió en la época del cautiverio en Babilonia, y otro libro que se escribió en la época de Esdras. Esdras fue el primero que organizó el canon bíblico por primera vez y formó un libro que se llama la Taná. La Taná es el Antiguo Testamento que todavía usan los judíos. Es igualito al de nosotros, lo único que tiene, en vez de tener 39 libros como el de nosotros, tiene 24. Porque
muchos libros son uno solo. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel es un solo libro. Primera y Segunda de Crónica, un solo libro. Primera y Segunda de Reyes, un solo libro. Y hay, por ejemplo, Nehemías y Esdras es un solo libro. Sí, hay muchos libros que están fundidos en uno. Por eso tiene menos libros, pero el contenido es el mismo. Luego, dice, muchos de estos otros libros, como el Talmud y todo eso, son las que contienen todas esas leyes. Y son leyes bien estrictas. De hecho, según algunos estudiosos, el Talmud fue lo que usó el profeta Mahoma para crear la religión islámica. Cuando él, en el año 610, después de Cristo, él vivió en la ciudad de Medina, que está en Arabia. Ahora ya no se llama Medina, ahora tiene otro nombre. Y en esa ciudad había muchos judíos. Y entonces él quería congraciarse con los judíos y tomó el Talmud y entonces hizo unas notas, cambió algunas cosas. Ellos tienen, por ejemplo, los mismos mandamientos de nosotros, lo único que le cambiaron algunas cosas. Y entonces, claro, Mahoma no escribió el Corán como tal, sino que cuando Mahoma murió en el 632, y entonces los discípulos de Mahoma recopilaron todos los escritos que él tenía y de ahí se formó el Corán. Entonces hay una ley en el Corán que se llama la ley Sharia. No sé si han oído de eso. La ley Sharia es un derivado de la ley mosaica, pero súper estricta. Especialmente para la mujer. Ahí es que aparece la ley de que tienen que usar las burkas esas. Aparecen un montón de leyes que a los infideles hay que limpiarle el pico, matarlos y un montón de cosas que por supuesto no están en la ley original, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, ¿verdad? Todas las cosas que pasan. Estoy tratando de darle para que tengan una idea de qué es la ley y para que no haya confusión, porque van a ver algunos pasajes donde se habla de la ley de una manera que no se refiere a los 613 mandamientos que contiene la ley. Por eso que en Mateo 23:4 Jesús le dijo, hablando de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Por eso que yo puse esa ilustración de un hombre cargando un montón de piedras. Todas esas piedras son símbolos de la ley. O sea, así era que se sentía la gente con la ley, cargando la ley. Lo que producía en realidad era una esclavitud, si vamos a ver, en esa época. Bien, vamos a pasar a la próxima laminilla. Dice, vamos a hablar un poquito de la ley y la gracia. El apóstol Pablo, en Romanos 7:12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien, cuando leemos algunos de estos pasajes donde se habla de la ley, no está hablando Pablo aquí de los 613 de estos. La ley, de esos 613 mandamientos, solamente una tercera parte tienen que ver directamente con los 10 mandamientos. Y son si ustedes se ponen a leer el libro de Éxodo, Levíticos y Deuteronomio especialmente, van a notar que hay muchas leyes que tienen que ver con distintas cosas y que están relacionadas a los 10 mandamientos directamente. Otra tercera parte de esas leyes tienen que ver con ritos en el templo, cómo son los sacrificios. Hay 5 tipos de sacrificios, distintos tipos de ofrendas. No solamente se ofrecían animales, habían ofrendas de cereales, ¿verdad? Y cosas así. O sea, entonces todos esos reglamentos están. Y entonces hay otras leyes que son leyes civiles
que son como comparadas como las leyes que nosotros tenemos, que se aplican cada país tiene sus leyes, ¿verdad? Es algo parecido así. Y entonces hay muchas leyes que aplican a la cultura judía, pero que no necesariamente aplican a nosotros. ¿Okay? Dice, en Gálatas 3:24 dice, en la nueva versión internacional, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. O sea, usé esta versión porque en la versión Reina Valera dice vuestro ayo. Y como el ayo, la palabra ayo es una palabra antigua, de vez en cuando yo uso las dos versiones porque la versión más moderna me da unas palabras, ¿verdad?, más fáciles de comprender. O sea, que la ley sirve como un guía, como una guía. ¿Qué utilidad tiene la ley? La ley nos hace conscientes del pecado, o sea, nos diagnostica el pecado. Es igual que, yo comparo como si usted se enferma y usted va a un hospital. ¿Qué hacen en el hospital? Le toman radiografía, le sacan sangre, a lo mejor le hacen un MRI, que es una máquina, ¿verdad?, que lo meten a uno como en un túnel, o le hacen un CT scan o una cosa de esa, ¿verdad? Y esa máquina lo único que hace, ¿qué utilidad tiene? Diagnosticar nada más. Es para saber qué es lo que usted tiene. Pero ninguna de esas máquinas lo va a curar. Usted no lo va a meter en una máquina para, pues no, nada de eso cura. Así mismo es la ley. La ley diagnostica el pecado, pero no lo cura. Lo único que cura el pecado es la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. O sea que esa es la única utilidad que tiene la ley. Vamos a pasar a la próxima laminilla. Ok. Está bien. ¿Me oyen bien? Ok. Dice, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Es una asistencia divina que Dios nos da, no por nuestros méritos, sino por el amor de Dios hacia nosotros. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no importa lo que nosotros tratemos de hacer para lograr la salvación, no nos vamos a salvar por lo que hagamos. Usted puede ser, ¿cómo se llama?, el hombre más generoso del mundo, le puede dar a los pobres, puede hacer muchas obras para tratar de ganarse la salvación. No. ¿Puede rezar 10,000 rosarios para ganarse la salvación? No. ¿Puede cargar la estatua de San, qué sé yo quién, ¿verdad?, de Sancocho, o qué sé yo quién, del santo, lo que sea? Y sí, porque en la cultura católica, ¿verdad?, pues se hacen muchas cosas para tratar de ganar la salvación, pero no es por obra, solamente por la fe en Jesucristo. Mire lo que sucedió, por ejemplo, con el buen ladrón, que no era bueno nada. Yo no le digo el buen ladrón, le digo el ladrón arrepentido. Faltaban apenas unos minutos para que murieran los tres. Estaba Jesús, el ladrón malo y el arrepentido al lado, ¿verdad? Y el ladrón malo se burlaba de Jesús y decía, bájanos de aquí, esto y lo otro. Pero el ladrón bueno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjese que estaban en una cruz y sabían que iban a morir. Entonces, ¿por qué él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Él reconoció que aquel hombre que estaba allí
era rey, pero no era de un rey regional. Él sabía, porque posiblemente había oído hablar del reino de los cielos, ¿verdad? Porque Jesucristo de eso fue lo que habló mucho, el reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre se salvó, nunca se bautizó, nunca fue a una iglesia, no tuvo que hacer nada de eso. Lo único que lo salvó fue que tuvo fe en Jesucristo, que conoció que Jesucristo era su fuente de salvación. Y murió y se salvó. O sea, solamente la fe en Cristo es lo que nos salva. Y de eso se trata la gracia. Ahora bien, vamos a ver también otras cosas, ¿verdad?, que son importantes. Dice, Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Cuando hablamos de abolir la ley, no estamos hablando de los 613, tenemos que tener eso claro, por eso lo repito. Estamos hablando de los 10 mandamientos y las leyes relacionadas a los 10 mandamientos solamente. ¿Okay? Cristo cumplió la ley en toda su totalidad, nunca pecó, porque Él tenía que ser el Cordero perfecto. Cuando antes de que sea bautizado, cuando Juan Bautista lo vio, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una celebración que los judíos celebran cuando fueron liberados de Egipto. Cuando Dios le dio esas leyes, todavía no le había dado los 10 mandamientos. Sin embargo, le dio la ley de la Pascua y le dijo, el día 10 del mes de Nisan van a escoger el cordero. 4 días después del día 10 de Nisan es el día 14. El día 14 se celebra el día de la Pascua. El día 15 se celebraba el día de los panes sin levadura, que le dice, ustedes no coman pan con levadura, porque el pan había que dejarlo de leudar. Leudar quiere decir que había que dejar que subiera, tenían que comer pan sin levadura. Claro, la levadura también es símbolo de otras cosas, pero no vamos a entrar en eso porque ese es otros 20 pesos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces le dio esas leyes todavía. Los 10 mandamientos le fueron dados cuando después, 50 días después, que en el monte Sinaí, cuando Dios le da los 10 mandamientos, eso es Pentecostés. Eso es lo que judíos celebran todavía como Shavuot. Nosotros lo celebramos como Pentecostés. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo bajó y entonces todos los que estaban en el aposento alto, los 120, recibieron al Espíritu Santo. Y ahí es que ese es el origen. Nosotros debemos celebrar Pentecostés porque la iglesia se originó ahí. Cuando Pedro salió y en el pórtico de Salomón predicó un discurso, y con esa prédica se convirtieron 3.000 personas. Y esas 3.000 personas constituyeron la iglesia primitiva, o sea que ahí se origina la iglesia. Más tarde vuelve a predicar y se convierte en 5.000. O sea que, y una cosa interesante es que todas esas personas eran judíos, todavía no habían gentiles, ¿verdad? O sea que la iglesia primitiva se originó, eran judíos creyentes. Luego, con el apóstol Pablo y con otros, porque aparte del apóstol Pablo hubo otros evangelistas que también se fueron a los gentiles, y ahí es que cuando Pablo ya estaba terminando su obra, ya habían alrededor de 52 iglesias fundadas, dispersas en Asia Menor, en la misma Roma, en distintos sitios de Jerusalén, en todos esos sitios, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben la historia, cuando tienen que leer el libro de los Hechos, ahí van a ver toda la historia de todo eso, ¿verdad? Dice,
Su sacrificio produjo la justificación y la santificación de todos los que tienen fe en Él. Vamos a pasar un minutito a la próxima laminilla. Dice, tanto en la época de Pablo como hoy en día hay personas judaizantes, personas que creen que la salvación se produce por cumplir la ley. Pero Pablo aclara que solo por la fe en Cristo somos salvos. En Gálatas 22:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios hizo un pacto con Abraham. En el Génesis, ¿verdad? Leemos una parte donde cuando Abraham tenía alrededor de 75 años, Dios le prometió que le iba a dar un hijo. ¿Y qué pasa? Pasaron los años y el hijo no venía. Y entonces Abraham le dice a Dios, Señor, pero tú me prometiste un hijo y han pasado tantos años, ya yo estoy viejo y el hijo, ¿será que me va a heredar este siervo mío? Dios le dijo, no, él no te va a heredar. Y entonces él le dice, sal de tu tienda, porque en esa época vivían en unas tiendas, ¿verdad? Y entonces salió y le dijo, mira, el polvo de la tierra y las harinas del mar, ¿puedes contarlas? Y Abraham le dijo, no las puedo contar, eso es imposible. Y entonces le dijo, mira el cielo. Y el cielo estaba bien estrellado, era de noche. ¿Puedes contar las estrellas? Dice, no las puedo contar. Entonces, esa arena y ese polvo de la tierra es símbolo de Israel. La descendencia de Abraham en el pueblo de Israel. Esas estrellas son símbolos de la iglesia de Cristo. Ahí, en esas estrellas estamos nosotros. Porque eso simboliza el futuro. La descendencia de Abraham en el futuro. Y nosotros, por medio de Cristo, somos también linaje de Abraham, somos descendencia de Abraham por medio de Cristo. O sea que eso es uno de los privilegios que tenemos por medio de Cristo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El pacto de Abraham tiene muchas cláusulas. Está lo que llaman el pacto de la tierra, donde Dios le promete la tierra, que desde el río de Egipto hasta el Éufrates y todas esas cosas le da el único pueblo que tiene título de propiedad del Creador es Israel, y tiene las colindancias y todo. Israel nunca, solamente tuvo esa tierra cuando el reinado de David y Salomón, la única época que tuvo toda esa tierra que estaba ahí. Después de eso nunca ha tenido toda esa tierra. Hoy en día lo que tiene es como 2/3 partes nada más o menos de lo que es de lo que Dios le prometió. Claro, cuando venga el milenio, pues va a tener todo, y eso son otros 20 pesos, como dicen por ahí. Pero dice, en tu simiente serán benditas la tierra. ¿Cuál es esa simiente? La simiente es Cristo. Esa palabra simiente también aparece en Génesis 3:15, donde dice que la simiente, que la serpiente va a morder el talón, ¿verdad? El cañal, pero que que la simiente le va a pisar la cabeza a la serpiente. O sea, que son promesas que Dios nos dio y que son promesas eternas que están vigentes para nosotros todavía. Vamos a pasar a la próxima laminilla y vamos a hablar un poquito de la santidad. Dice, ¿qué es la santidad y cuál es su importancia? La santidad es la separación y pureza que Dios exige de sus hijos, que debe reflejar su propio carácter santo. En el Antiguo Testamento la palabra santo expresa la idea de separarse, apartarse o consagrarse.
tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas al servicio de Dios. Esto lo vemos en el sacerdocio, en el tabernáculo, toda la ropa que usaban los sacerdotes. Ese turbante que se ve, ¿verdad?, que tiene el sacerdote de arriba, ese era el sumo sacerdote, Aarón. Eso se llamaba la mitra. La mitra tenía una banda de oro que decía Yeshua Kadosh. Yeshua Kadosh quiere decir santidad a Jehová, o santidad a Dios, ¿verdad? Y entonces toda la vestimenta, todo tenía que ser santo, separado para Dios. Todos los utensilios eran de oro puro, todo eso era santo. O sea, la santidad era más bien algo externo en el Antiguo Testamento. Y la santidad se le exigía más bien a los sacerdotes. El sumo sacerdote solamente entraba al lugar santísimo una vez al año, y entonces en la vestimenta, en el juego, tenía unas campanitas. Y cuando entraba una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación, donde él tenía que derramar en el arca de la alianza, la tapa del arca de la alianza, pues había una parte que él tenía que derramar la sangre del cordero, y eso era un rito que tenía que hacer, y entonces tenía que estar santo para poder entrar allí. Si tenía algún pecado, podía morir. Entonces, ¿cómo sabían si moría? Porque tenía que sonar las campanitas todo el tiempo. Si dejaba de sonar las campanitas, los que estaban afuera, los sacerdotes que estaban en el lugar santo, decían, espérate, que yo creo que se murió porque no oigo las campanitas. Como no podían entrar allí, tenían que jalarlo con la soga que le majaban en un pie. Si eso sucedió en algún sumo sacerdote, no sé, en la Biblia no nos dice eso, pero eso era así era la cosa. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que la tierra tembló y el manto, o sea, el velo del templo, que no era un velito de eso como de la novia, no, era un velo que medía como 6 pulgadas de ancho, tenía muchas capas tejidas, pesaba un montón, tenía 18 pies de alto, se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque eso simboliza que Dios nos dio acceso a la presencia de Dios. Ese acceso que era solamente para los sacerdotes, no, ahora nosotros. Me gustaría que alguien me buscara un minutito un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro 2:9 y que me lo leyera en voz alta. Mientras tanto, pues vamos a pasar a la próxima laminilla. Y dice que en el Nuevo Testamento la palabra santificación proviene de la palabra santo del griego agios, que tiene que ver con el temor sagrado hacia la persona de Dios, la pureza de su carácter moral, y segundo, con lo sagrado de las personas o cosas relacionadas con Dios, el carácter moral requerido de los hombres. ¿Alguien tiene 1 Pedro 2:9? Vamos a... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. ¿Qué podemos ver en ese pasaje? Que ya los sacerdotes ya no son necesarios. Porque los sacerdotes somos ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos linaje escogido. Para ser sacerdote en la cultura judía antigua, tenía que ser descendiente directo de Aarón. O sea, no solamente levita, tenía que tener, ellos tenían, ¿cómo se llama? Toda la descendencia,
Y entonces tenían que estar sabiendo que era de... Todavía hoy en día los judíos siguen con eso. O sea, todavía hay que saber si uno es de la tribu de Leví o si es de la tribu de Judá o de cuál tribu, ¿verdad? De hecho, la palabra judío viene de Judá, porque la tribu de Judá fue la que predominó en la parte sur de Israel, y de ahí es que viene, por eso se le llama judío, porque lo que pasa es que los judíos, después que Salomón murió, Israel se dividió en dos. La parte norte, las 10 tribus del norte, se dispersaron. Los asirios invadieron y sacaron a los judíos de allí y metieron otra gente y se formó un revolú. Y todavía hoy en día mucha gente no sabe ni de qué tribu son. Entonces las tribus que predominaron, que estaban en el sur, era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que son las que más abundan. Y de ahí es que viene la palabra judío. Pero es posible que alguno de nosotros tenga sangre de alguna de esas tribus. De hecho, cuando uno, yo no sé cuántos de ustedes, lo que llaman ancestry, en que sale, que uno manda una de estos de sangre y por el DNA sacan de la descendencia que uno tiene. Muchos de nosotros a lo mejor somos semitas, descendemos de los judíos y no lo sabemos. ¿De qué tribu? Eso no importa. Importante. Yo soy de la tribu de Judá, por medio de Cristo. Ok, dice, en su forma más sencilla, la santidad se define como la separación del mundo y el apartarse hacia Dios. La santidad en la antigüedad era externa. La santidad hoy en día es interna. La santidad está en el corazón. La santidad es de adentro para afuera. Por eso no importa si usted usa pantallas o no usa pantallas. No importa si usted usa faldas largas o usa pantalones. Lo importante es sí vestir decorosamente, eso sí, es importante. Pero cosas externas de que si pantalones, algunas sectas, ¿verdad? Tienen una persona que cuando tú entras le miden la falda a las mujeres, a ver si tiene que estar más abajo de la rodilla, tantas pulgadas más abajo de la rodilla, qué sé yo qué, que si el pelo, que si tiene que ser el pelo largo, que si. Entonces, esas son pamplinas. La santidad no tiene que ver con eso. La santidad viene de adentro del corazón. La santidad fue depositada en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Cuando Cristo envió al Espíritu Santo, en la antigüedad el Espíritu Santo entraba y salía de las personas. Por eso en el Salmo 51 hay un pasaje donde David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu se iba. Cuando él pecó, que cometió adulterio y mandó a matar a Urías y todas esas cosas, posiblemente el Espíritu Santo se apartó de él. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo no se aparta cuando pecamos, pero se contrista. ¿Qué quiere decir que se contrista? Se contrista quiere decir que aunque Él está ahí, pero aunque tú quieres hacer eso, pues hazlo. Pero una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es que nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Que cuando vamos a meter la pata, me dice, estás picando fuera del hoyo. Mira, a ver, o sea, yo he tenido esa experiencia donde el Espíritu Santo dice, eso no es así, estás mal. Y yo, perdóname, Señor. ¿Ves? Pero si uno tiene el espíritu contristado, pues, eso no es nada, eso no es nada. No, eso es algo. O sea, la santidad es algo serio que tenemos que tener en cuenta.
y no piensen que yo soy legalista, que a veces cuando uno habla de santidad, mucha gente, eso es un legalista de eso. No. Si me quieren decir legalista, a mí no me está malo, pero o sea, no podemos decir, no, hay gente que cree que la gracia es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Al contrario, la gracia es lo que nos ayuda, lo que nos motiva a nosotros. La motivación de la santidad es el amor de Dios depositado en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos llena del amor de Dios. Y ese amor de Dios es lo que nos permite comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Vamos a pasar a la próxima laminilla un minutito. Que esto se me trambuloteó aquí, pero no importa. Esto pasa a veces que se me trambulotea, pero vamos a ver aquí. Ok. Dice que la santidad es importante porque en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Decimos, no, hay gente que dice, no, porque fíjate que el ladrón de la cruz no tuvo ningún... Ahí es que se recibió al Señor y se murió. Pero, ¿y nosotros? Yo recibí al Señor hace más de 40 años. Y si hay gente que dicen, voy a ir un poquito más adelante aquí, ¿verdad? Dice, la santidad, la salvación tiene 3 etapas. La primera se llama justificación por medio de Cristo. Ahí hay personas que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Eso es una doctrina que el que lo originó fue un señor llamado Juan Calvino, los calvinistas. Piensan que una vez tú te salvas, ya no importa lo que pase, no importa si pecas o no pecas, ya eres salvo y ya. Hay otra que se llaman los arminianos, que dicen que no, que el Señor nos da libre albedrío y respeta nuestro libre albedrío, pero que uno puede perder la salvación si se aparta de Dios. ¿Cuál de los dos tiene razón? Yo no sé. Yo por si acaso no me quiero apartar de Dios. Porque es triste que después que uno se muera, es que venga a averiguar de que, no, pues entonces Calvino no tenía razón. ¿Me entiendes? O sea, vamos para estar seguros, vamos a pensar que podemos perder la salvación. O sea, hay muchos pasajes en la Biblia que dicen una cosa y hay otros pasajes que dicen otra. Pero la Biblia hay que saberla interpretar en su contexto. No es fácil muchas veces entender ciertas cosas. Calvino decía que ya estamos predestinados y los que se iban a salvar ya están escogidos. Si es así, ¿por qué el Señor nos manda a predicar el Evangelio? La predestinación, los que estamos predestinados son los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. O sea, pero Dios nos da la opción de escoger. Dios no obliga a nadie, pero si nosotros escogemos, entonces tenemos la salvación. O sea, eso es importante. Entonces, la segunda etapa es la santificación por medio del Espíritu Santo. Y la tercera etapa es la glorificación del Padre. La glorificación del Padre tiene que ver cuando estemos en el cielo ya, ahí el Padre va a ser glorificado. Ahora, esa segunda etapa que se llama santificación por medio del Espíritu Santo es la que nos concierne a nosotros en el sentido de que recibimos al Señor pero entonces tenemos que pasar por un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo.
vamos a pasar a la próxima laminilla. Dice, ¿cómo podemos, requiere que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo? El mayor enemigo de la santidad es ¿cuál? La carne. Nosotros tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Pero la carne es el enemigo más fuerte. ¿Por qué? Porque está... Y la carne no se refiere a carne, sino se refiere a los deseos de la carne. ¿Dónde están los deseos de la carne? En nuestro pensamiento, en nuestra mente. La vanidad. La carne, muchas de las cosas que la carne desea no son agradables a Dios. Tenemos que dominar la carne. Y entonces por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:13 dice, porque si sois conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tenemos que aprender a vivir por el Espíritu, no vivir por los deseos de la carne. Yo voy a cerrar esto porque ya esto se me tiltió, como dicen por ahí. Pero no importa, eso seguimos. Dice ¿cómo vamos a cumplir la carne? ¿Por nuestra propia voluntad? No. Mire, la voluntad es una falacia. Montones de veces, cuando llega el año nuevo, llega resolución de año nuevo. Voy a rebajar 50 libras para bajar la pipa. Mira, la pipa todavía no la he podido bajar por mi voluntad. O voy a hacer tal cosa, ¿Cuántas cosas no hacemos por nuestra voluntad? La voluntad es una cosa que el mundo nos dice que tenemos fuerza de voluntad para hacernos creer que podemos lograr las cosas por nuestra cuenta, sin contar con Dios. Claro, hay personas que logran cosas sin contar con Dios, se hacen millonarios y logran fama y todo. Pero ¿qué sucede? Casi siempre cuando uno tiene metas materiales, o sea, uno quiere hacerse famoso, quiere lograr tal cosa, o hacerse millonario, o un atleta que quiere ganarse las medallas de oro, cosas así, casi nunca va a conseguir obstáculos porque no tiene oposición. El enemigo dice, cacho, ¿quieres ser millonario? ¿Por qué? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, el exceso de dinero corrompe. Por eso que Jesús decía que era más fácil que un camello entrara por una aguja que un rico se salvara. ¿Por qué? Porque tiende a corromper. Claro, la aguja no era una aguja como nosotros conocemos, la aguja era un joto que había donde los camellos tenían que arrastrarse para poder pasar. O sea, que era difícil, en otras palabras, lo que quiere decir eso. Y entonces, pues, se hace fácil. Ahora, cuando nosotros queremos lograr metas espirituales, buscar más a Dios, por nuestra propia voluntad se nos hace difícil, porque el diablo nos va a poner difícil. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Yo lo he tenido montones de veces. Ahora mismo ustedes ven que ya la computadora se me tiltió, no importa. El diablo me ataca por un lado y yo, no te preocupes. Entonces, por eso es que no es por la fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder lograr las cosas. Entonces dice, Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque
separados de mí nada podéis hacer. O sea, separados de Cristo no podemos lograr las metas espirituales que queremos lograr. Porque tenemos un enemigo terrible que nos va a tratar de sacar del camino. Nos va a tratar de que, o sea, va a hacer todo y tiene a su disposición montones de cosas a su favor. Vamos a pasar a la próxima laminilla. Dice, entonces, ¿cómo podemos vencer la carne? Lo hacemos manteniendo comunión con el Espíritu Santo por medio de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Practicar lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, sacrificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso produce en nosotros un proceso de transformación que nos hace crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Fíjese que dice, con Cristo estoy justamente sacrificado. O sea, tenemos que sacrificar la carne. Pablo hace una comparación en un pasaje de Romanos, donde dice que los atletas tienen que abstenerse de cosas para lograr conseguir una corona corruptible. Pues nosotros tenemos que ser como los atletas en ese sentido, para obtener una corona que no es corruptible. Porque Dios tiene una corona para nosotros, la corona de la vida. Hay 7 tipos de corona, eso es otros 20 pesos, me dicen por ahí. Y muchas veces tenemos que sacrificar la carne, por eso dice, con Cristo estoy justamente sacrificado. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, tenemos que hacer crecer a Cristo en nosotros. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Yo todavía voy por los tobillos, ¿verdad? Pero espero llegar allá, con el favor de Dios. Entonces, ¿cómo logramos eso? Como dije de nuevo, por la voluntad no se puede. Vamos a pasar un minutito a la próxima lámina. Dice, el Espíritu Santo también nos ayuda a transformar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién le toca transformarse? A nosotros. Pero no, o sea, no sino nos toca transformarnos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Nos toca transformando, orando, pidiéndole al Señor. Muchos de nosotros a través de la vida tenemos muchas cosas de las que tenemos que deshacernos. Malos hábitos. Hay personas, yo por ejemplo cuando no era cristiano, me gustaba la cerveza, me gustaba darme el traguito de vez en cuando y cogía, olvídese. Y entonces tuve que bregar con eso. Hay otra gente que tienen problemas con el cigarrillo y otra gente tienen otros problemas de otros tipos. Pero entonces no tiene que poner en oración, decirle, Señor, ayúdame a vencer esto, ayúdame a vencer estos deseos, ayúdame a no mirar a la vecina, ayúdame a tal cosa. O sea, son muchas de las cosas que podemos, ¿verdad?, coger como ejemplo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino comprobéis, o sea, renovar nuestro entendimiento se refiere a la mente. Y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es una de las muchas cosas que forman parte de los deseos de la carne, ¿verdad?
Pero fíjense que la voluntad de Dios es ¿qué? Santificación. O sea, Dios quiere que busquemos la santificación. Vamos a pasar a la próxima lámina. Dice, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, y impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Idolatría es cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios. Por eso la avaricia es idolatría, porque hay personas que el dinero es más importante que Dios para ellos. Es un ejemplo. Dice, en Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y la iniquidad ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Miren, mucha gente cuando estaba en el mundo eran apasionados por las cosas. Hay gente que eran apasionados por los deportes y eso era su vida y entonces entrenaban y cogían y se abstenían de un montón de cosas. Yo conocí a una persona, un amigo mío que fue vecino mío, que ya está con el Señor, pero él era tan aficionado a la fiesta que hacía préstamos para hacer fiesta. Y después que iba a mitad de préstamo, lo renovaba para hacer otra fiesta. Y después que se convirtió, se puso maceta. Y cuando venía, hay un retiro de 3 días y hay que pagar 50 pesos porque nos van a dar desayuno, almuerzo y comida. ¿Usted sabe qué es desayuno, almuerzo y comida por 3 días? Y el alojamiento y todo eso por 50 pesos. No está tan caro, ¿verdad? Ah, no, eso es caro. Ese pastor pide mucho. No. Sin embargo, cuando estaba en el mundo, para las fiestas, se embrollaba. O sea, son cosas así, ¿verdad? No, pues para las cosas de Dios tenemos que ser más apasionados todavía. Si para el mundo, las cosas del mundo éramos apasionados, no, pues ahora tenemos que ser más apasionados por las cosas de Dios. Cuando Pablo se convirtió, él era apasionado, un fariseo apasionado que perseguía a los cristianos. Y después se convirtió en un evangelista, el mejor evangelista que aparece escribió la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento. Se contribuyó para que se fundaran un montón de iglesias. O sea, tiene una historia, sufrió el apedramiento, lo metieron preso, lo pusieron los pies en el cepo. ¿Qué no le hicieron? Y él siguió, nada de eso lo detuvo. Hasta el día que murió, que le cortaron la cabeza, y los que dicen que cuando le cortaron la cabeza murió con una sonrisa en la boca porque sabía para dónde iba. O sea, así tenemos que ser nosotros, apasionados para las cosas de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Vamos a pasar a la próxima lámina. No sé si... Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, después, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre según Dios en la justicia de la verdad. Aquí Pablo está enfatizando eso de vestidos del nuevo hombre, ¿a qué se refiere? Está hablando de vestiduras espirituales. ¿Por qué es importante eso? Mire, ya estamos lo que se conoce como los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir eso? La venida del Señor Jesucristo está cerca. Y el Señor Jesús va a venir a buscar su iglesia pronto. Vamos a pasar a la próxima
Yo creo que la próxima es la última. Ok. Todavía me faltan algunas cositas, perdonen. Dice, ¿cuál es el primer paso para la santidad? Nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, si nacemos de nuevo, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pues entonces tenemos que luego pasar por ese proceso, ¿verdad? Estoy tratando de acortar porque sabemos que ya el tiempo vuela y no quiero alargar mucho. Pero lo que quiero decir es que el Señor va a venir a buscar a una iglesia y va a buscar una iglesia santa, sin mancha. Vamos a pasar un minutito a la última laminilla. Y dice en Apocalipsis 19:8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es la acción justa de los santos. O sea, cuando venga el Señor a buscar su iglesia, nosotros tenemos que tener unas vestiduras, como dice ahí, limpias, resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Quiere decir que tenemos que estar vestidos de santidad. Las vestiduras blancas son símbolos de santidad. El que tenga su vestidura manchada con el pecado, ¿qué va a pasar? Se queda. Esos son los tibios, los que dicen que el Señor los va a vomitar de su boca, ¿verdad? Así que asegurémonos que tenemos las vestiduras, nuestras vestiduras espirituales, limpias, resplandecientes. Y Jesús, mucha gente dice, Jesús nos dijo que el que lo ama, guarda sus mandamientos. Entonces, alguna gente dice, pero los mandamientos son la ley, y entonces estamos en la gracia, ¿en qué quedamos? ¿O guardamos los mandamientos o estamos en la gracia? Jesús está hablando de sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo Jesús nos amó? Hasta la muerte de cruz. Así que nos queda grande ese mandamiento, ¿verdad? O sea, de ese mandamiento que está hablando Jesús. Ya el Señor no está hablando de la ley como tal, está hablando de sus mandamientos, que están basados en el amor. Me gustaría que alguien buscara el pasaje de Jeremías 33, déjame ver si está por ahí, no me acuerdo. Jeremías 33, 32 creo que es. Esa es una promesa donde Jeremías se adelantó al que se quiera. Que dice que Dios va a poner la ley en nuestros ¿qué? Que va a escribir, en vez de escribirlo en tablas de piedra, no, lo va a escribir en ¿qué? En nuestros corazones. Claro, en ese pasaje pues habla de Israel, pero no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo
Ajá. Es que se me olvidó el pasaje como tal, pero... Ajá. Esta será la alianza que haré con Israel. En aquel tiempo pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. En su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok. O sea que la ley, ¿de qué está hablando de la ley ahí? No está hablando de los 613 mandamientos. Está hablando de la ley que Jesús nos dio. Jesús cogió los 10 mandamientos y los resumió en 2. Porque si usted ama al Señor, usted no va a practicar idolatría, porque eso es adulterio espiritual. Si usted ama al Señor, va a tratar de agradarle, ¿verdad? En todas las cosas. Si usted ama a su prójimo, usted no va a codiciar sus bienes, usted no va a codiciar la mujer de su prójimo, usted no va a robarle, ni va a agredirlo, de nada de eso. O sea, el amor se muestra con la acción. Y de eso se trata la santidad. La santidad es el resultado del amor de Dios depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que espero que, ¿verdad?, que este mensaje pues les haya tocado de alguna manera. Yo voy a hacer una oración para darle gracias a Dios. Dice: Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra toque las mentes y los corazones de mis hermanos en esta mañana, y que germine y dé fruto, Señor, y que produzca un cambio en la actitud, un cambio, Señor, de visión, de ver las cosas como tú quieres que las veamos y no como a veces nuestra carne quiere que las veamos, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de servirte, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, antes de terminar, me gustaría saber si hay alguien aquí que todavía no haya recibido al Señor, como a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.